Listo. Bienvenido, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí en su clase de Filosofía Védica Vaishnava. Vamos a continuar con las clases de Filosofía Védica. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los Vedas, en sí del concepto de los Vedas y cuál es ese principio. ¿Cuál es ese principio de los Vedas? No. Entonces, vamos ahora a ver la importancia de saber de dónde recibimos la fuente de información, ya que sin eso no vamos a poder nunca a hacer nada que nos lleve realmente a lo que pretendemos, ¿no? Entonces, No te escucho. sí, ya, baja. Ya, ahora sí. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar esa cadena, esa línea, para que de esa manera el mensaje que recibimos sea lo más real posible. Nosotros a eso le llamamos Guru, Param, Para. Guru oscuridad, Piru, destructor. Destructor. Entonces, cuando hablamos de Guru, hablamos de el maestro espiritual. Cuando hablamos de Guru, hablamos del maestro espiritual. Hablamos de quien nos tiene que ir señalando las pautas de nuestro aprendizaje, de nuestro caminar. Y param, aquí la palabra ara, este es lo más resaltante de esta palabra, que significa atado. Atado. Y param, lo superior. Lo superior. Mejor dicho, lo espiritual, ¿no? Lo eterno. Cuando se lea param, inmediatamente nosotros tenemos que asociarlo a lo eterno, a lo que proviene de las regiones superiores del mundo
del mundo espiritual. Así que, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que encontrar a un maestro espiritual, aquella persona que me destruye esa oscuridad, que esté conectado, que esté atado, ¿no? Atado, conectado. ¿A qué? A lo superior, a lo eterno, a lo espiritual. Y ese es el principio. Ese es el principio de los Vedas. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Supremo, el Señor Krishna, él le entregó el conocimiento al Señor Brahma, al primer ser creado para esta plataforma material, al Señor Brahma de 4 cabezas, quien mira a las 4 direcciones y los vigila. Entonces, Maestro, perdón. ¿Y quién le entregó a quién el conocimiento? el señor Krishna Krishna a Brahma. al Señor Brahma, claro. El Señor Krishna le entrega el conocimiento, al Señor Brahma. Entonces, aquí comienza el Guru Parampara. Entonces, ¿qué sucede? La semana pasada hablamos acerca del Ómkara, cuando le dice Om, y ahí ya le está entregando el conocimiento. Y el señor Brahma, después del Om, ¿qué escucha? ¿Qué palabra escucha? Tapa. ¿Qué significa tapa? Austeridad. Entonces, comienza a realizar meditación. Y en esa meditación después se le revela el propósito de su creación. Maestro, me quedó una duda con respecto a ese signo que pone en el OM, arriba, en Sí, la vueltita de la U, como acá U. arriba. ¿Eso qué signo es ese? Ese es como un rombo. Un rombo. Ya, ok, ya. Entonces, es ahí donde comienza el Guru Parampara. Por eso que viene de lo eterno, porque viene del mismo Señor Supremo, y a través del Señor Supremo, entonces se crean las sampradayas. Las sampradayas. ¿Qué significa la sampradaya? Las escuelas. Las escuelas iniciáticas. Entonces, Maestro, una existen, consulta con respecto a eso. ¿Cuántas escuelas iniciáticas se crearon en esa época? por eso justamente vamos a ir ahí, pues. Entonces, existen 4 escuelas iniciáticas, 4 sampradayas. ¿Cuál es la primera? La Brahma Sampradaya. La Brahma Sampradaya. La segunda, la Sri Sampradaya. La tercera, la Kumar Sampradaya.
Y la cuarta, Siri y Kumara. sí. La Sankar Sampradaya. Y no se ve, maestro, tiene que bajar un poquito más la... ¿Ya? Entonces, espera, entonces lo voy a poner así, ¿no? ¿Cómo? La Brahma Sampradaya, la Sri Sampradaya, la Kumar Sampradaya, y la Sankar Sampradaya. Entonces, la Brahma Sampradaya es representada por el señor Brahma, la Sri Sampradaya por Lakshmi Devi, ¿sí? Lakshmi Devi, Lakshmi Devi. La Kumar Sampradaya por los cuatro Kumar, y la Sankar Sampradaya por el señor Shiva. En día donde se dice Siri, Sri Sampradaya, o sea, todos, Brahma Sampradaya, Sri Sampradaya, Kumar Sampradaya, Shankar Sampradaya, ¿sí? pero Siri que después dice al laito, Lakshmi, Lakshmi, ya. Lakshmi Sampradaya, Lakshmi Devi, Lakshmi Devi. Los cuatro Sampradaya, los cuatro Kumar son los hijos del señor Brahma. ¿Vamos hasta ahí? Ok, listo. Entonces, si uno no está conectado a una de esas cuatro Sampradayas, entonces la vida espiritual que se está llevando no es la correcta, no tiene una base sólida. Aunque también otra de las cosas que nos previene justamente estas cuatro Sampradayas es que tengamos en cuenta esto, que esta es la base primordial del concepto de Guru Parampara. Guru Shastra Sadhu. Estos tres tienen que estar unidos. Nosotros nos basamos en este concepto primordial. Guru Shastra Sadhu. Sabemos qué es el Shastra. Ya lo definimos la semana pasada. ¿Qué es el Shastra? Las escrituras sagradas.
¿Qué es el gurú? Maestro espiritual. ¿Y qué es el sadhu? El devoto, no el practicante espiritual. El practicante espiritual. ¿Por qué? Porque el devoto siempre, todo lo que va a hablar va a estar establecido en la escritura o lo que el maestro espiritual le ha entregado. Por eso que un practicante serio del Guru Parampara nunca va a decir a título personal, yo creo, yo pienso. Porque cuando uno dice yo creo, yo pienso, inmediatamente sabemos de que eso ya es cerrado. Porque acuérdense cuáles son los 4 defectos del alma que adquieren un cuerpo. ¿No? Sus sentidos son imperfectos, la recepción de los sentidos, el engaño, el buscar engañarse y el también que lo engañe. Entonces, a través de eso, el Guru Paramparan se sostiene en esa firmeza. Como dice, uno tiene que ser un cartero. Uno tiene que recibir el mensaje y entregar el mensaje. Entonces, es aquí donde el sadhu siempre va a hablar de las escrituras y el sadhu siempre va a hablar del maestro espiritual. Y un maestro espiritual también tiene que estar toda su vida en relación a las escrituras y también en algún momento tiene que haber sido un devoto practicante y su misma devoción, su misma entrega, su misma fuerza espiritual ha hecho de que ahora le toque ser un maestro espiritual, un guía espiritual. ¿Hasta aquí estamos claros? Ok. Entonces, ¿cuántos tipos de gurú existen? ¿Cuántos tipos de gurú existen? Existen muchos, muchos gurús, pero vamos a hablar de los principales. Tipos de gurús. El Varna Pradarshaka Guru es quien nos habló por primera vez de Sri Krishna, de Dios. ¿Sí? Ese es el primer guru, Varna Pradarshak Guru, quien nos habló por primera vez de Sri Krishna, del Señor Supremo. El segundo, el Siksha. El Siksha Guru
es quien nos instruye. El instructor. E inspirador. E inspirador. Y viene el Diksha. El Diksha Guru. El maestro iniciador. ¿Sí? El Brahma Pradarshad Guru es quien nos habla por primera vez del Señor Supremo. A veces por ahí uno encuentra a los devotos en el carro, ¿no? En la buseta, o parados en alguna esquina, vendiendo libros, ofreciendo inciensos. Entonces uno agarra, va, se acerca y por ahí habla con esta persona y le trata de hablar un poco acerca de lo que es la conciencia de Krishna. Pero no solamente eso, porque hablamos de que puede ser tanto el guru, el shastra y el sadhu. Pero ¿qué sucede con el shastra? Por ejemplo, a veces nosotros podemos comprar a un libro o de repente por ahí nuestros padres, a un familiar, compró algún libro y lo dejó en alguna biblioteca. Lo dejó por ahí, hay un libro suelto, ¿no? Y uno, sin querer queriendo, agarra ese libro y lo comienza a leer y comienza a interesarse acerca de los temas de la conciencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu acercamiento no fue ni por el sadhu ni por el guru, fue por el shastra. Por eso que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, quien fue el maestro espiritual de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien trajo la conciencia de Krishna a Occidente, él decía que las escrituras, los libros, eran como bombas de tiempo, que en algún momento pueden explotar, que pueden estallar. Entonces, de repente en ese momento puede pasar desapercibido, pero a alguien le va a servir. A alguien que lo pueda tomar en sus manos, que le pueda leer. Y ahí Sri Paramatma, ¿no? La presencia de Dios en el corazón, va a hacer de que se interese en ese tema trascendental y a través de eso va a buscar encontrar su realización espiritual. Entonces, Varna Pradarshad puede ser una persona o puede ser también el Shastra, la Sagrada Escritura. El Shiksha Guru, el instructor y a su vez inspirador, es quien te va acompañando en tu proceso espiritual. Es quien ya no solamente porque de repente por ahí uno escuchó o leyó en algún momento algo de la conciencia de Krishna, algo de la conciencia de Dios, pero ya nunca más volvió a ver a esa persona o incluso a agarrar el libro con la cual inició su proceso. Pero le quedó ahí la semilla, esa villa. Entonces de por ahí pasa el tiempo y se encuentra de nuevo con los devotos, con los Vaishnavas, y ya le dice, mira, yo escuché en algún momento, leí en algún momento y me gustó, me interesó y quisiera aprender un poco más acerca de esto. Entonces ya comienzas a acercarte a una persona y esta persona te comienza
a dar las pautas y después comienza a inspirar. Y poco a poco nuestro deseo de querer avanzar en nuestra vida espiritual se va haciendo cada vez más real. Entonces, él es tu Siksha Guru. Él es el que te va diciendo, mira, canta tus rondas, ¿no? Agarra tu yapamala, tu rosario, comienza a leer, comienza a orar, comienza a meditar, deja de hacer esto, comienza a hacer esto. Entonces ya te comienza a ir preparando en tu proceso espiritual. Pero después llega un momento en el cual, cuando esa persona que ha estado siendo instruida, preparada, ya necesita tomar ya una persona quien lo conecte con esa cadena, con este Guru Parampara. Entonces, esa persona va a ser el iniciador, tu Diksha Guru. No necesariamente va a ser tu Varna Pradarsha, ni tampoco va a ser tu Siksha Guru. No necesariamente. Él va a ser tu conexión. Pero también existen otras clases de guru, como el Pita Guru, ¿no? Estos son los principales, ¿ya? Pero también existe el Pita Guru, ¿no? El Pita Guru, quien es el esposo para la mujer. Para la mujer que se casa, el esposo viene a ser su Pita Guru, viene a ser su inspirador, su instructor, ¿no? El que le va a ir enseñando las pautas de el proceso espiritual. Pero es solamente merced del hombre. No, también existe la Mataji Guru, ¿no? O Gurina, ¿no? Mataji. Mataji, ¿no? Gurina. ¿Quién es? También el maestro espiritual, pero con cuerpo femenino. También existe el Nam Guru, quien te entrega algún nombre, ¿no? Algún nombre del Señor Supremo para que tú lo puedas recitar. Existe también el maestro que te enseña diferentes artes, ¿no? El arte de las armas, ¿no? De la guerra, el que te enseña las danzas, el que te enseña, todo lo que te enseña, ¿no? Es un gurú, pero bajo una función material. Acá estamos hablando sobre espiritual. Por eso que esto lo estamos separando. El Pita, que es el esposo, y la Mataji Gurina está acá, en Diksha, ¿no? En Diksha puede ser hombre o mujer. Lo importante es que sean responsables en su práctica espiritual, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? Maestro, ¿O una pregunta, no sé si pregunta, pero ¿existen pocas, muchas más o menos, maestras espirituales? en función a los hombres que existen, es menor en el número? Es Eso menor en el número. ¿Y eso se debe a qué, maestro, según usted? ¿Cuál es su apreciación? Lo que pasa es que, a ver, ya de por sí, una mujer es una maestra y hay que cuidarla. Y por lo general, cuando entran en la etapa del matrimonio, entonces su desarrollo espiritual se puede
y mermando en función a que tiene que cumplir con otras obligaciones. A veces dentro de lo que nosotros hablamos de lo que uno tiene que realizar ya como devoto en la línea Vaishnava, que hay que atender al altar o hay que cantar ciertos mantras, las mujeres cuando entran en su periodo de menstruación se dice que están segregando desechos orgánicos. Entonces convierte su cuerpo en impuro y en ese momento no puede realizar ciertas actividades en función a lo que se necesita. Entonces como que la va limitando en ese proceso. Por lo general, las gurumatas, ¿no? Gurumata o Mataji Gurina, ¿no? También se le conoce así como gurumata. Gurumata, ¿no? Mata significa madre. Esto significa madre. Significa madre. ¿Ya? ¿Ya? Mata significa, pues, y Mataji es un título como de cariño, de aprecio. Ji, J-I, Ji. Entonces, básicamente las personas que asumen este servicio de Diksha Guru, ¿no? De iniciador, ya son personas que pasaron la etapa de la menopausia, por lo general, o sea. Entonces, por eso que se les hace un poco más difícil a ellas ser maestras espirituales y la misma dedicación, pero nuestra línea, menos la escuela a la cual yo pertenezco, no la Gaudiya Brahma Vaishnava Sampradaya, tenemos en nuestra línea varias gurumatas, ¿no? De un alto estándar espiritual, ¿no? Que han sido maestras espirituales, de grandes maestros espirituales de nuestra línea. Aunque muy poco se habla también acerca de ello, sobre todo aquí en Occidente, pero cuando uno profundiza más dentro del el estudio analítico de cuál es nuestra escuela y de dónde provenimos, ahí se ve estas grandes titanes del Vaishnavismo, ¿no? Y una vida ejemplar que es fuente de mucha inspiración para uno poder seguir en nuestro proceso que hemos decidido caminar. Pero hay menos en el número, pero en esencia, o sea, yo conocí a una gurumata, pero que es de la línea de la Sri Sampradaya, ¿no? De la línea de Lakshmi Devi. Y a mí personalmente me inspiró mucho. Y las veces que ha venido al Perú, donde donde he podido recibir su instrucción, recibir de sus clases, siempre quedé muy inspirado, siempre quedé muy inspirado. Derrocha mucha ternura, mucho amor, mucha compasión, mucha sabiduría y te la comparte así muy sencillamente, aunque no hablaba hasta en ese entonces, no sé si lo hará ahora el castellano, era muy poco lo que hablaba en castellano, siempre tenían que traducirle y en algunas ocasiones ella estaba haciendo el voto de Mauna, Mauna, así, Mauna. Mauna significa austeridad del habla. Todo el día la pasaba en silencio y solamente hablaba una vez al día acerca del Bhagavad Gita. Daba la clase del Bhagavad Gita, leía el verso del Bhagavad Gita
daba algunas pautas de la clase y de ahí de nuevo su voz de silencio. Eso se llama Mauna Vrata. Vrata es voto. Entonces dije, wow. A mí me inspiró mucho esta bella persona. Hola. No sé si hay, sí existe. Dígame, María. ¿Cómo, maestro? Perdón. ¿Quieres preguntar algo? Ah, no, que se me Ah, lo dejé encendido. Es que saludé a mi hijo que venía llegando. ok. Listo, saludos también. Entonces, y aquí encontramos la diferencia, ¿no? La diferencia y por qué nos sostenemos nosotros en este deseo siempre de decir la referencia de dónde estamos tratando de dar algún alcance, ¿no? Por eso cada vez que se ha dado las clases siempre he dicho, esto de acá, lo que estoy hablando, lo encontramos en esta sección, esta parte, aquí. Por eso que estudiamos también los Vedas, hemos estudiado ya algunos libros y si ustedes han podido darse cuenta, justamente las cosas que yo le hablaba iban en función a esos libros. Y el mismo verso hacía de que lo que yo hablaba se sosteniera, porque lo saco de ahí. O sea, yo no invento nada, no busco modificar nada, trato de entregarlo lo más fidedignamente posible. Y a través de eso, buscar de que ese mensaje sea lo más puro posible. Entonces, por eso, ¿no? La base primordial de todo proceso espiritual siempre tiene que estar radicado en el Guru Parampara, en esta cadena de sucesión discipular. Así que muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, háganmelo saber. Si no, ya la próxima semana nos toca hablar acerca de las diferentes clases de Shastras. Y después vamos a hablar de las diferentes clases de sadhus para completar la base primordial de lo que viene a ser el real sentido de los Vedas. Porque el Señor Supremo también lo dice. Si tú te confundes con las palabras floridas de los Vedas, pero no me llegas a conocer a mí, entonces lo único que has hecho es perder el tiempo. Entonces, la finalidad de cualquier estudio en la cual uno se quiera comprometer siempre tiene que estar en relación en buscar conocer a Dios y buscar servir a través de ese conocimiento a Dios. Porque si no, de nada sirve. De nada sirve. Lo único que va a hacer de repente es llenarte la mente de mayor información, de más cosas, pero que te ayude para tu realización espiritual, para la vida eterna, no. Y la idea es que nosotros trabajemos siempre en buscar cómo consolidar nuestro deseo de querer servir a Dios de la mejor manera y de esa manera buscar tentar regresar al dulce hogar, al mundo espiritual. Así que muchas gracias. Radhe Radhe.